¿Cómo les va, estudiantes de noveno A? Vamos a ver en esta clase el tema referente a la potencia de los números reales con exponentes enteros y sus propiedades. Entonces, empezamos por la pregunta, ¿qué son las potencias, no? Tenemos ahí la simbología en que nosotros tenemos una X a la Y, en donde X es la base y Y el exponente. ¿Estamos? Por lo tanto, vamos a definir lo que es la potencia. Las potencias son una forma de abreviar una sucesión de multiplicaciones de un mismo número por sí mismo, que se representa como X a la Y. Por ejemplo, 2 por 2 por 2 por 2 es igual a 2 a la cuarta, y esto es igual a 16. En esto tenemos que la base al número que se multiplica, que es X, ¿no? Un determinado número de veces, ¿sí? En donde tenemos también que ver lo que es el exponente. El exponente al número de veces, que es Y, que se multiplica a la base, que vemos que en nuestro caso sería el número 4. ¿Ok? Ya. De acuerdo a la definición en donde tenemos la base y el exponente, sí podemos observar en el ejemplo anterior en donde tendríamos que ver que 2 por 2 por 2 por 2, ¿sí? Tendríamos que se repite 4 veces, por lo tanto, ¿cómo se leería? ¿Sí? Sería 2 elevado a la cuarta. ¿Estamos? Ya. Aquí tenemos algunos ejemplos, ¿sí? Como 5 a la séptima, ¿cómo se leería? 5 elevado a la séptima. Tenemos 9 con el exponente 2, sería 9 elevado a la 2, ¿sí? En el tercero tendríamos 5 al cubo, ¿sí? Y en el último estaríamos la base 4 y el exponente 1, que se leería 4 elevado a la 1. Ahora, con respecto al signo de las potencias, podemos observar, ¿no?, que en el primer caso, cuando nosotros tenemos un número positivo elevado a un exponente par, ¿sí?, el resultado tendríamos que la potencia tendría signo positivo. En el segundo caso, si el número al que elevamos es impar, ¿sí?, y es positivo el número, también tendríamos la potencia positiva. Si tendríamos en el tercer caso una base negativa a un exponente par, la potencia sería positiva, ¿sí? Y si tenemos un número negativo a un exponente impar, entonces la potencia sería negativa. A continuación tenemos un ejemplo. Dice, determine el signo que tendrán los resultados de las siguientes potencias sin realizar el cálculo. Ya, de acuerdo al esquema anterior, en el literal A tenemos el menos 2 elevado a la quinta, ¿sí? Tendríamos que ver que como es una base negativa a un exponente impar, la potencia tendría signo negativo. En el literal B tenemos 5 al cuadrado, ¿sí? Entonces, como la base es positiva y el exponente es par, tendríamos la potencia positiva. En el literal C tenemos que
una base negativa, que en este caso es el menos 1 elevado a un exponente par, que es el 8, entonces la potencia tendríamos que es de signo positivo. ¿Sí? Perdón, negativo. Claro. Cuando tenemos una base negativa a un exponente par, se mantendría el signo. Y en el literal D tenemos una base negativa que es menos 4 a un exponente impar, entonces el signo de la potencia tendría que ser negativa. Ahora vamos a ver las propiedades de las potencias del exponente entero, ¿sí? Tenemos el primer caso, dice potencia con exponente 0. Observamos que si yo tengo una base elevado al exponente 0, eso es igual a la unidad, ¿sí? Entonces, tenemos x al exponente 0 es igual a 1. En el ejemplo de abajo tenemos el 5 elevado a la 0 es igual a la unidad. Veamos la potencia con exponente 1. La potencia con exponente 1 observamos que si yo tengo una base, en este caso x, elevado a la unidad, eso me va a dar o es igual al mismo número, ¿sí? Ahí está el ejemplo con números reales. 5 elevado a la 1 es igual a 5. En el caso de potencias, observamos, ¿no es cierto?, que si yo tengo una base elevado a un exponente y este elevado a otro exponente, va a ser igual a poner la misma base y multiplicar